Buenas tardes, mi nombre es Andrea Pereira y en este blog vamos a tener la oportunidad de conversar acerca de lo que es el conflicto organizacional, desde una perspectiva para la oportunidad para el crecimiento y la innovación desde el ámbito de la psicología organizacional. En primer lugar, pues una de las preguntas que surgen es el conflicto organizacional entendido intrínsecamente negativo o si su valor dependerá enteramente de cómo se gestione. Para ello es importante entender en un principio que el conflicto es un fenómeno que se encuentra omnipresente en todas las organizaciones y que durante mucho tiempo ha sido percibido exclusivamente como un factor negativo, una barrera para la armonía y posteriormente la productividad. Sin embargo, esta comprensión contemporánea ha sido respaldada por investigaciones en psicología organizacional y ha dado un giro significativo, pues el conflicto no es intrínsecamente negativo ni positivo, sino que hoy en día se entiende desde que su valor y efecto va a depender enteramente de la manera en que éste se gestione. Y este enfoque moderno nos invita a repensar acerca de cómo el conflicto puede ser un motor de cambio y aprendizaje. En el día a día de las organizaciones, el conflicto surge de manera inevitable por la diversidad de intereses, perspectivas y valores que conviven dentro de este ambiente. Por ejemplo, algunas causas de conflicto dentro de una organización pueden ser las diferencias en metas, las prioridades de trabajo, estilos personales o enfoques estratégicos, lo cual nos puede generar tensiones. Pero cuando estas tensiones se reconocen y manejan constructivamente, pueden transformar los retos en oportunidades de mejora. Por lo que es importante preguntarnos entonces qué significa gestionar bien el conflicto. Pues bien, gestionar bien el conflicto implica, en primer lugar, reconocerlo tempranamente, entender sus causas y características. Y esto acá lo vamos a entender como en el caso de una enfermedad. Pues sabemos que el poder detectarla de manera temprana, el poder tratarla de manera temprana nos va a dar mejores pronósticos para un futuro. Y en este caso, desde el punto de vista organizacional, nos va a permitir aplicar estrategias que permiten canalizar la energía generada hacia soluciones beneficiosas para todos. Por ejemplo, tenemos el caso de un equipo de trabajo que se enfrenta a desacuerdos sobre un proyecto en el cual pueden utilizar el conflicto para cuestionar procesos, identificar errores y generar ideas innovadoras, siempre y cuando se fomente un clima organizacional desde el respeto y la apertura. Contrariamente, el hecho de tener un conflicto mal gestionado se va a manifestar en desmotivación, estrés, ruptura de relaciones y baja productividad. Y esto va a ocurrir cuando se evade, se ignora o se enfrenta de manera agresiva el conflicto, lo cual va a incrementar lo que es la tensión y el resentimiento dentro de la organización. También debemos preguntarnos entonces cómo puede un psicólogo organizacional decidir qué método o modelo de intervención es adecuado para trabajar o para tratar un conflicto organizacional. Pues en este punto es importante el evaluar de manera precisa el rol del psicólogo organizacional dentro de esta intervención, ya que este es clave en esta gestión, ya que es quien posee las herramientas para diagnosticar el conflicto, comprender sus dimensiones desde perspectivas tanto racionales como emocionales, y nos va a ayudar al poder diseñar intervenciones ajustadas al contexto y en la elección del método de intervención, que será desde una perspectiva crítica basándose en una evaluación profunda. Por ejemplo, si el conflicto está centrado en diferencias específicas sobre tareas o procesos, es entonces cuando la negociación colaborativa puede ser efectiva para encontrar soluciones prácticas y consensuadas. Si por el contrario la problemática radica en la relación personal y la confianza entre las partes, la mediación transformativa, que busca restaurar vínculos y promover empatía, en este caso sería la más apropiada. Si la mediación tradicional también nos puede resultar útil cuando se requiere una intervención formal para facilitar un acuerdo, pero el psicólogo debe ser flexible y adaptar la técnica según la dinámica del conflicto, las expectativas y la cultura organizacional. Acá entonces evaluamos lo que sería la influencia de la cultura organizacional y hasta qué punto esta cultura organizacional preexistente va a facilitar o dificultar la implementación de métodos de resolución de conflictos colaborativos como las técnicas o mediación de consenso grupal. En primer lugar, se vuelve indispensable el poder entender la cultura organizacional dentro del conjunto de valores, normas y prácticas compartidas que pueden facilitar o entorpecer la implementación de métodos colaborativos. Organizaciones
que con culturas abiertas y participativas tienden a adoptar más fácilmente la mediación y técnicas de consenso. En contraste, estas culturas rígidas, jerárquicas o que evitan la confrontación, por el contrario, suelen mostrar mayor resistencia. Y es aquí donde cobran relevancia técnicas los diálogos apreciativos o técnicas como el World Café, las cuales se centran en potenciar lo positivo y en crear espacios inclusivos para el diálogo. Estas metodologías pueden en su efecto transformar gradualmente las culturas conflictivas o disfuncionales, fomentando así la colaboración y la innovación. Por ejemplo, tenemos el caso de una empresa que presenta problemas recurrentes de comunicación. Podría en este caso organizarse sesiones de World Café donde empleados de diferentes niveles discutan de manera constructiva las oportunidades y desafíos, creando un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida, tomando en cuenta estas estrategias como técnicas transformadoras. Ahora bien, nos toca observar la brecha que existe entre teoría y práctica. ¿Y cómo pueden los psicólogos entonces asegurar que su investigación e intervenciones sean percibidas como relevantes y útiles para las organizaciones? Y como dije anteriormente, nos toca evaluar cómo podemos derrotar o acortar esa brecha entre la teoría y la práctica. Por lo que es importante entonces comprender que para las investigaciones y las intervenciones sean realmente útiles, los psicólogos debemos conectar con la realidad concreta que vive cada organización. Y esto nos va a implicar el hecho de realizar diagnósticos específicos, diseñar planes de acción medibles y comunicar resultados desde un lenguaje accesible hacia los demás. Además de ello, se vuelve fundamental durante esta práctica o dentro de esta práctica involucrar a los líderes y partes interesadas en todo el proceso, ya que esto nos va a facilitar la implementación y sostenibilidad de los cambios a lo largo del tiempo, ya que como sabemos o como es importante reconocer, la gestión del conflicto no es solo un asunto académico, sino es una práctica dinámica que va a requerir adaptabilidad y colaboración continua entre investigadores y profesionales dentro de la organización. En cuanto a la identificación y manejo preventivo de fuentes de conflicto, tenemos que la insatisfacción laboral y las expectativas incumplidas son detonantes frecuentes de conflictos dentro de las organizaciones, por lo que detectarlas a tiempo, como se dijo en un principio, mediante encuestas de clima organizacional, entrevistas o grupos focales, nos va a permitir actuar antes de que éstas escalen a un nivel mayor. Y un elemento esencial dentro de esto es la comunicación ascendente y descendente. En primer lugar, la ascendente entendida como la que nos va a permitir a los empleados expresar sus inquietudes y sugerencias sin temor a tener represalias. Y la comunicación ascendente deberá ser clara y transparente para poder alinear expectativas y explicar decisiones. Y un flujo saludable en ambas direcciones nos va a prevenir el tener malentendidos y nos va a reducir la frustración que se generan o que genera estos conflictos disfuncionales. Por lo que una adecuada formación y ética del mediador organizacional se vuelve fundamental dentro de este ámbito. Y el mediador debe contar entonces con una formación rigurosa en técnicas de mediación, negociación, gestión emocional y ética profesional. Y la imparcialidad y la confidencialidad, sobre todo, se convierten en pilares fundamentales y características indiscutibles del psicólogo dentro de la organización, ya que cuando un mediador pierde imparcialidad o no maneja adecuadamente las emociones, esto nos va a generar desconfianza, puede incluso aumentar el conflicto y poner en riesgo el proceso de resolución de conflictos sin llegar nunca a realmente una solución. Por eso la formación práctica con supervisión y simulaciones se vuelve en este aspecto, en este punto, vital para preparar psicólogos eficaces dentro de este ámbito. Fomentar una cultura que valore el conflicto, entonces nos va a permitir el poder transformar la percepción de conflicto, la cual nos va a requerir dentro de la organización un liderazgo comprometido y programas de formación que puedan promover lo que es la comunicación abierta, el respeto por la diversidad y la resolución constructiva. Y los desafíos en organizaciones jerárquicas o adversas al riesgo incluyen lo que es la resistencia al cambio y el miedo a perder el control. No obstante, la implicación sistemática
de estas metodologías participativas dentro de este ámbito, junto al apoyo de la alta dirección, puede abrir un camino grande hacia una cultura organizacional que vea el conflicto como una fuente valiosa de innovación y de desarrollo. Y finalmente, la comunicación es tanto como una fuente de solución del conflicto, donde el psicólogo debe ayudar a identificar cuando la comunicación está escalando en tensiones, bien sea por falta de claridad, mensajes hostiles o distorsionados, y cuando está contribuyendo realmente a poder resolver estas situaciones mediante un diálogo abierto, una escucha activa y el respeto. Por lo que variables como la percepción del poder jerárquico o las aspiraciones personales pueden influir o distorsionar la comunicación ascendente, provocando características como la autocensura o una información sesgada. Y es por ello que construir un ambiente de seguridad psicológica es esencial para que la comunicación fluya auténticamente y poder prevenir conflictos. Por lo que es entonces importante, y en resumen, entender que un conflicto organizacional no debe ser visto como un enemigo a eliminar, sino como una realidad inevitable dentro de una organización, y que bien gestionada puede ser una oportunidad para el crecimiento y la innovación de esta. Por lo tanto, indiscutiblemente la clave está en cómo las organizaciones y sus líderes abordan y manejan estas diferencias, transformando las tensiones en aprendizaje y mejoras. Y desde la perspectiva del punto desde la psicología organizacional, se vuelve fundamental el poder elegir estrategias de intervención adecuadas al contexto, fomentando una cultura que valore la comunicación abierta, la empatía y la colaboración dentro de esta. Y herramientas como la de mediación y las técnicas de consenso grupal pueden cambiar profundamente lo que son las dinámicas internas, especialmente cuando se adaptan a la cultura organizacional. Además de ello, nos pueden ayudar a prevenir el conflicto mediante la identificación temprana de insatisfacciones y la promoción de canales efectivos de comunicación ascendente y descendente. Es tan importante como resolverlos cuando estos conflictos aparecen dentro del ámbito laboral u organizacional. Y finalmente, el desarrollo de mediadores competentes y altamente éticos, junto con el compromiso de líderes que abracen el conflicto como una fuente de oportunidad, va a permitir a nuestros colaboradores y a nuestra organización no solo que sobrevivan, sino que prosperen en entornos complejos y cambiantes, recordando que el conflicto en esencia es una expresión de diversidad y vida dentro de las organizaciones, pues esto se genera a partir de que hay distintos puntos de vista, distintas maneras de pensar e incluso de actuar, y gestionarlo bien es gestionar su potencial para construir entornos laborales más saludables, creativos y resilientes.